fue sin querer queriendo el revolucionario gobierno de Duque y el futuro neoliberal del gobierno Petro. Tal vez por primera vez en la historia, Colombia ocupará uno de los primeros lugares en la tabla de crecimiento de las economías del mundo. El gobierno de Iván Duque, bajo el cual se dio este resultado, lo logró con un paradójico conjunto de políticas radicalmente heterodoxas. No por su programa de gobierno, fue obligado por la pandemia, como en el resto de los países del mundo. La inflación, luego de estas políticas heterodoxas, está disparada, por causas domésticas. Mientras que una inflación de origen internacional amenaza con incrementar este alto nivel en que nos encontramos. El empleo creció lo suficiente como para adoptar a 2 millones de venezolanos, la mayoría en edad de trabajar, que fueron recibidos con políticas generosas. Ningún analista menciona este tema gigantesco, que es el elefante en la habitación de la economía colombiana. Al darle una mirada retrospectiva a este gobierno, resultará difícil hacer una distinción de los objetivos logrados y los que le cayeron del cielo. En lo que sigue, no intentaré diferenciar las intenciones de los resultados, de manera que a juicio de muchos, el panorama que presentaré de este gobierno saliente será muy favorable. Mirando únicamente las cifras, no puede ser de otro modo. La discusión de la intencionalidad la dejo para otros con mayor información. Hacia el futuro, y como resultado de los excesos heterodoxos del gobierno de Duque, Gustavo Petro se verá obligado a llevar a cabo una política bastante más ortodoxa y neoliberal. Petro no podrá incrementar el déficit, estará obligado a tomar medidas para reducir la inflación y no tendrá mucho margen para ser generoso con el empleo y los desempleados. En este mismo informe paso revista el crecimiento, en un segundo informe analizaré la inflación, en un tercero analizaré el desempleo, porque resulta mejor tratarlo aparte con el empleo y en general con la demografía, porque entre la inmigración venezolana y el proceso de envejecimiento, hacer el análisis del desempleo no resulta tan sencillo como echarle un vistazo a las cifras que al respecto produce el DANE. La última parte será la evaluación económica basada en indicadores de gobierno de Duque y las perspectivas que surgen de allí para el cuatrienio Petro. Crecimiento, elefantes en la habitación. Colombia se encuentra entre los países de mayor crecimiento post-pandemia del hemisferio. También es el de mayor crecimiento de la OCDE en 2022. Ni siquiera China en este año nos supera, debido a su política de cero COVID. ¿Cómo es posible que Colombia se encuentre entre los países de mayor crecimiento en el mundo? ¿Qué hicimos de bien para llegar aquí? Las respuestas a estas preguntas no han sido siquiera intentadas por los analistas. Deberían primero reconocer la particular situación positiva del país en el concierto mundial. No solo son los indicadores del crecimiento, la forma como se llega a él es también particularmente deseable. Colombia tiene un crecimiento como lo habían soñado los heterodoxos, luego de un alto déficit fiscal financiado con deuda, originado en subsidios a los más necesitados durante la pandemia. La industria y la agricultura colombianas crecen dinámicamente. Al analizar las cifras para el periodo trienal terminado en el primer trimestre de 2022, observamos que las mayores contribuciones al crecimiento la hacen el comercio, turismo, restaurantes y otros servicios, entre ellos informales. La industria, el gobierno, petróleo y otros mineros no están impulsando el crecimiento. La construcción es el sector que más decrece, en 3 años un menos 20%. El indicador de crecimiento, medido en términos trienales, nos indica que nos estamos posicionando en una senda de al menos un punto mayor que la senda que traía la economía. De alrededor del 2% 2018-2019 pasamos a algo superior al 3% en estos últimos 2 periodos y es el crecimiento que las proyecciones internacionales esperan que se mantenga en el mediano plazo. A nivel parroquial no se observa ningún fenómeno particular, pero ya vimos cómo a nivel internacional este crecimiento sí es algo extraordinario. El factor detrás del crecimiento extraordinario de la economía colombiana en la pospandemia no es, como indican tantos analistas, los precios del petróleo y el carbón, la tasa de interés negativa generada por inflación, el huevo y la gallina. ¿Cuál fue el primero? Para congoja de los heterodoxos, el secreto detrás de estos positivos resultados está en un factor externo. El capital humano del país creció inesperadamente en un 20% desde el 2016 gracias al ingreso y adopción de la inmigración venezolana. Fue así como los subsidios cayeron en terreno abonado y en vez de irse principalmente a presionar los precios, el aparato productivo pudo responder con amplitud y el resultado fue un crecimiento destacado de la economía. Esa es la razón que explica el mejor desempeño en la economía colombiana frente a las demás economías del mundo. Y para mayor congoja de los heterodoxos, a pesar de semejante amplitud en la disponibilidad de capital humano, una parte de la presión derivó hacia los precios. La inflación creció, por razones principalmente domésticas, como veremos en el episodio siguiente. En resumen, para explicar lo extraordinario del crecimiento económico de Colombia en la pospandemia, basta y sobra con el excedente de capital humano que tenemos gracias a la inmigración. Tenemos un elefante en la habitación.